Aquí nunca te perderás de nada. Hoy, en la radio. Hoy es el Día del Internet, ¿sabía usted? 17 de mayo, Día de Internet, o también conocido como el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Se celebra todos los años a nivel mundial, el 17 de mayo, y con el objetivo de promover la importancia de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos evolucionado desde entonces. El sonido típico de cuando en los albores de Internet se conectaba usted a través del cable telefónico al computador. Con este ruido pesado. Sí. Efectivamente, te llamaban a la casa y se cortaba el internet. Usted levantaba el teléfono y ocurría, bueno, todo este sonido. Han avanzado las cosas desde entonces. Este día ha sido impulsado por la Asociación de Usuarios de Internet en conjunto con otras asociaciones y se celebró por primera vez el 25 de octubre del año 2005. Pero bueno, poco tiempo después, la cumbre de la Sociedad de la Información, que se celebró en Túnez en noviembre del año 2005, le propuso a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas, la designación del 17 de mayo como el Día de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información para celebrarlo globalmente. Claro, muchos de nuestros auditores seguros se acuerdan de sus compañías distribuidoras de Internet. Y le dirán feliz día a las que prestan mal servicio. Estamos con Rodrigo Ramírez Pino, él es presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, investigador de la Flaxo Chile, Latam Digital y ex subsecretario de Telecomunicaciones, para conversar acerca de este día, de la importancia de esta tecnología en pandemia, evidentemente, que nos ha permitido acortar distancias y permitir estar, no juntos, pero conectados con muchas personas. Rodrigo, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Simón. Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, estamos usando Internet en tiempos de pandemia para cosas tan importantes como las clases digitales, para consultas médicas, para las teleconsultas también. Se ha masificado, o sea, se ha masificado hace muchísimo tiempo, digo, pero se está utilizando a propósito de la pandemia o se ha adelantado, digamos, un cambio que pareciera ser lógico, ¿no? Pero que vino de golpe con la pandemia. Rodrigo, ¿qué podemos decir acerca de este tipo de tecnologías hoy en nuestro país, especialmente en este tiempo tan complejo? Sí, tienes razón en tu introducción, cómo ha evolucionado en corto tiempo el uso, la penetración, el acceso a las tecnologías, sobre todo por la alta penetración de las tecnologías móviles, ¿no? Recordemos que en Chile, luego la explosión del 4G, prácticamente tardó 16 meses en tener gran parte del territorio cubierto, y eso ha hecho que en Chile esa frase típica recurrente del lugar común, que hay más teléfonos móviles que ciudadanos, es verdad. Claro. Y a propósito de la pandemia... Oye, sí. Es que a propósito de la pandemia, te decía, Simón, que, claro, tú tuviste, por ejemplo, a principios de marzo, más de 18 millones de ciudadanos confinados de un día para otro, ¿cierto? De los anuncios que hacía el gobierno, la autoridad sanitaria, que los días jueves o días sábados empezaba el confinamiento, y tú tenías un estrés de las redes de telecomunicaciones que no estaban teóricamente preparadas para que todas las personas estuvieran consumiendo al mismo tiempo la cantidad de gigas, fundamentalmente proveniente de las redes fijas. Entonces, uno en la casa adecua al Wi-Fi, ¿cierto? Lo adecua para que tu hijo estudie, para que haga sus tareas, se conecte con el colegio, y así tu hija, tu hijo, tu señora, en fin, tenías 4 usuarios al mismo tiempo consumiendo en el mismo edificio o en la misma villa, todos al mismo tiempo. Por tanto, hubo una explosión más de un 50-60%, depende la tecnología. Por ejemplo, Zoom, es una plataforma que a lo mejor la gente desconocía a principios de mayo del año pasado, creció más del 91% exponencialmente.
Y también, a propósito de lo que tú decías, todavía en Chile tenemos un alto consumo de datos enfocados a la entretención y a la comunicación. Más del 85% de todo el tráfico que pasa por la infraestructura de telecomunicaciones es datos. ¿Y qué tipo de datos? Videos. ¿Y qué tipo de videos? Fundamentalmente YouTube y cada vez más OTT de plataformas como Amazon, como Netflix, como Paramount, en fin, la que tú estás pagando streaming para visionar. Por tanto, ahí también hay que fijarse muy bien, porque hay un margen de crecimiento que tiene que ver hacia el uso industrial de Internet, hacia la área estratégica, hacia el microempresario, hacia el mundo rural, la agricultura, la minería, en fin, ahí hay un trecho que debiéramos aprovechar ahora como post-pandemia, ¿no? Exacto. ¿Y cómo estamos en el país respecto de la cobertura, del acceso a Internet? Y te lo pregunto porque en la pandemia hemos visto, y vuelvo a las clases, por ejemplo, que se hacen a través de Internet, pero tanto profesores como estudiantes, y sobre todo estudiantes que incluso se han tenido que subir a los techos a los techos de las casas para lograr algo de cobertura, especialmente en sectores rurales, en sectores apartados. Es decir, ¿cómo estamos en ese sentido en cobertura de acceso a Internet? Mira, eso responde, Simón, a las propias desigualdades estructurales que tiene nuestro país. Nosotros tenemos los polígonos mejores conectados y a 5 minutos bajando por la costanera, metiéndonos por Renca, tenemos los peores polígonos urbanos desconectados de América Latina. Entonces, esta desigualdad estructural, donde tiene una expresión digital, también tiene que ver con otras desigualdades, ¿no? Desigualdad en acceso a la educación, a bienes públicos, a la presencia del Estado, a otros servicios básicos esenciales. Por tanto, lo digital desafortunadamente viene a expresar parte de esas desigualdades, ¿no? Y ahí hay que una corrección, porque tiene que haber un cambio de paradigma en donde lo vital, por lo menos lo digital, tiene que ser habilitante y de inclusión para que haya una equidad estructural, ¿no? Eso es como lo que uno debiera enfocarse. Como dije, mira, ¿cuál es la agenda de conectividad para los próximos 5 años? Deberá ser precisamente en que esta sea la infraestructura habilitante como piso mínimo de un bienestar digital, ¿cierto?, para todos los ciudadanos. Pero también ante tu pregunta hay varias formas de responderla, porque uno puede decir, mira, cuando está la niña o el niño arriba de un techo, en la zona rural, hay varias formas. Uno, que la autoridad tiene que hacer su pega de fiscalización, ¿no? Porque la niña la niña accede a conectividad, el problema es que no acceda en el lugar donde tiene que acceder, ¿cierto?, que al interior de su casa, las condiciones necesarias. Por tanto, tiene que haber ahí una autoridad mucho más activa y proactiva y no reactiva en enfrentar este tipo de situaciones. Legalmente, estructuralmente existe la normativa. De hecho, cuando yo tenía la pega de subsecretario, sacamos una ley, la ley de velocidad mínima de Internet, hace 3 años ya, donde se fijaban las condiciones, ¿cierto?, para que el proveedor del servicio entregara según contrato lo mismo que estaba vendiendo. Pero es una ley que todavía no tiene reglamento y que está a la espera después de 3 años. Entonces, el Estado tiene su estructura como para hacer valer la ley y la calidad del servicio y asegurar una buena experiencia de usuario. Ahora, como despliegue de infraestructura, yo creo que hay muchas cosas que hacer. Los alcaldes, a propósito de la elección tanto de los constituyentes como de un gobernador regional, los alcaldes son clave para generar un bienestar digital a sus ciudadanos. Si tú aumentas 10% de la penetración de Internet, Simón, en un territorio, ese 10% tiene impacto directo en empleo, mejorar la calidad de prestación de salud, de educación, de reducir la pobreza, de combatir el cambio climático. En fin, hay indicadores objetivos que dicen, mira, yo como alcalde, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? Claro que sí. Puedo facilitar el despliegue de infraestructura, de fibra óptica, sacar toda la sobreburocracia o la grasa que hay para que llegue conectividad a los lugares que aún no lo tienen. Un gobernador regional puede hacer un plan maestro de conectividad digital en sus territorios. En fin, hay instrumentos del propio Estado que pueden mejorar esas brechas que hemos visto y que se han expresado con mucha mayor nitidez en la pandemia. Pero nosotros llevamos harto tiempo trabajando en conectar a los desconectados, y tú también tienes razón, la ruralidad sigue siendo un lugar estratégico para experimentar mejores soluciones de conectividad, porque uno puede decir, mira, lleguemos con una solución básica, pero hoy día estamos en los estándares para llegarle una conectividad con baja calidad, con menos capacidad. Yo creo que no, por tanto tiene que haber una conectividad significativa. ¿Cuántos son los gigas que necesita Simón
y su familia para tener un buen desempeño mensual para acceder a los servicios de educación, de salud o prestación del Estado. Podemos cuantificarlo. Si sabes que Simón necesita 8 gigas al mes, y ese va a ser el mínimo digital para que un ciudadano pueda desempeñarse bien en esta sociedad. ¿Cuánto puede pagar, Simón? A propósito de que más del 50% de los chilenos destinan más de un 20% de su presupuesto a los temas de conectividad o cosas de entretenimiento a través de sus plataformas digitales. Pero ¿cuánto estamos disponibles? Chile tiene el giga más barato de América Latina. El giga en Chile vale no alcanza $1. Claro, pero quizás no todas las familias, por tanto el Estado puede subsidiar a las familias que no pueden pagar una canasta básica digital, que sea gigas necesario, un equipo, un computador lo suficientemente apto para las tareas que tiene que desempeñar el niño. En fin, todavía podemos avanzar mucho en darle una conectividad significativa a la gente. Estamos conversando con Rodrigo Ramírez Pino, el presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, investigador de la Flaxo Chile, Latam Digital y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Interesante respecto a la comparación, cómo estamos con nuestros vecinos, ¿no? Por ejemplo, con la región, con los países vecinos, sobre la conectividad, sobre el acceso también y sobre el valor del mismo. Y respecto a la implementación de nuevas tecnologías, porque qué duda cabe que el avance tecnológico y sobre todo en pandemia ha sido enorme, producto de la misma adaptación que han vivido las personas y también de la implementación de nuevas tecnologías como por ejemplo el Internet 5G. Y quiero preguntarte en términos, ¿qué significa o qué implica esta nueva tecnología? Y tú sabes, hay muchos mitos también al respecto. Quiero preguntar también, bueno, cuáles son los pros y los contras de esta nueva tecnología y cómo sería su implementación para que pueda estar en todos lados. Pero ahora, si es que ni siquiera en algunos sectores hay internet, por ejemplo, para poder estar en clase y tendrán que encaramarse los techos, está difícil, ¿o no?, que pueda llegar una tecnología como el 5G. Sí. Mira, el Estado chileno, el gobierno, logró sacar adelante una licitación precisamente para entregar este bien nacional de uso público, que es el espectro, esta carretera invisible que pasa por nuestras cabecitas, ¿cierto? Y donde pasan estos bloques que permiten precisamente mejorar la tecnología móvil, ¿sí? La evolución 3G, 4G y 5G. Entonces 5G fundamentalmente tiene algunos atributos distintos a la tecnología 4G, que tiene que ver con mayor capacidad, mayor cantidad de objetos conectados al mismo tiempo, en menos kilómetros cuadrados, mucha más densificación, necesitas mucha más infraestructura, fibra óptica, pequeñas antenitas, no las grandes torres que uno ve arriba de los cerros, sino que pequeñas estructuras adosadas a los semáforos, a los postes. Hay que mejorar esa densidad. Y otro atributo que tiene que ver con la menos cantidad de latencia, en milisegundos, prácticamente en tiempo real, en que yo pueda conectar una cosa con otra. Y eso va a ofrecer las operaciones de industrias o negocios que necesitan precisamente esa mínima latencia. Por ejemplo, una operación a distancia, ¿cierto? Que tiene que haber menos delay, ¿no?, entre la orden del cirujano y el que va a operar en el consultorio de San Clemente, si fuese el caso, y estoy acá en un hospital de Santiago, en fin. Pero lo interesante de todo esto, Simón, es que Chile ya no está para letras chicas, por tanto hay que ser bien cautos con la introducción de nuevas tecnologías. Entonces este va a tener un proceso, no va a aparecer mañana, de la noche a la mañana, no es que mañana un usuario, ¿cierto?, que vaya en un bus interregional entre Licantén y Curicó, le aparezca un holograma, ¿cierto?, y le aparezca, ¿cierto?, ofreciéndole café y viendo en tiempo real un partido del Real Madrid o del Barcelona. Eso no va a suceder, claro, por de pronto. Todos los negocios están en fase beta. El automóvil autónomo, la industria inteligente, la operación a distancia de una minera. Hay pruebas, ¿no? Por ejemplo, en Chile hay pruebas donde tú puedes controlar una máquina de una mina que está en Antofagasta, la puedes hacer desde un edificio aquí en Santiago. Pero toda esa tecnología todavía está en fase, los diseñadores y los ingenieros demostraron que es viable, ahora los economistas y los marqueteros tienen que buscar los modelos de negocio. Y en términos de lo que va a ser el despliegue en Chile, sí, disculpa, te lo voy a decir. Sí, no, perdón, es que me interesó cuando dijiste Chile no está para letras chicas en relación al 5G. ¿Y cuál es entonces podría ser esa letra chica en respecto a su implementación, por ejemplo, o del proceso de entrega de las licitaciones, de la implementación? Claro. ¿Dónde pudiese estar?
Es que lo mismo que tú decías, porque si existe esta tensión, ¿no? De decir, mira, todavía tenemos grupos de personas que no gozan de los beneficios de la tecnología y paralelamente estamos introduciendo esta tecnología, puede correr el riesgo de perpetuar las desigualdades, ¿no? Porque quienes van a tener acceso pueden ser precisamente, si lo llevamos al tema industrial, la gran minería, la gran industria agropecuaria, el gran productor logístico, o manejo de almacenamiento a gran escala, versus el pequeño productor o el pequeño agricultor que quizás vea a la distancia todo este desarrollo tecnológico y no va a gozar de esos beneficios. Por tanto, a eso me refiero que tenemos que ser cautos, porque de repente en el mundo, no digo que en Chile, hemos tratado de meter 5G como a la fuerza, ¿no? Así que este 5G, usted pequeño agricultor necesita usar esta tecnología, pero veamos con calma, ¿cuál es tu negocio? ¿Necesitas tú una gran banda ancha para monitorear parras en Linares? No, quizás yo no necesito una gran banda ancha ni un video 4K para saber la temperatura de las parras, quizás con una sensorización simple, con un uso de banda compartida, quizás puedo, y mucho más barato, sí. Por tanto, a veces siento yo que existe como la necesidad de que todo meterlo a 5G, ¿no? ¿Cuál es tu necesidad, Simón? 5G te lo va a resolver. Quizás no, quizás un cable de fibra óptica a tu casa es mucho más eficiente, mejor capacidad para tener tu Smart TV o para un hogar en la casa, va a hacer sus tareas, va a ser mucho mejor que tenga un cable de fibra óptica en su hogar. Por tanto, esa pedagogía, esa didáctica va a ser necesaria, porque además las empresas de telecomunicaciones, los proveedores de servicios también van a tener que modelar sus negocios. Entonces decir, mira, ¿cuánto está disponible a la gente a pagar más de su plan de datos? ¿No? Yo voy a desplegar una red de 5G en tal región o en tal polígono, digamos. Despliego la red, tengo que agregarle capacidad, eso es una inversión, por tanto, ¿quién paga esa inversión? El usuario, ¿no? Entonces eso fundamentalmente tiene que ver con mi plan de datos. Entonces, si hoy día la gente paga 15 lucas o 16 lucas por un plan ilimitado, en fin, ¿estará dispuesto a pagar 50.000 pesos por un plan 5G donde yo solo le puedo asegurar por de pronto bajar más rápido un video de YouTube? Entonces, quizás la gente pueda hacerse la misma pregunta, ¿no? Quizás no es necesario, quizás mis necesidades mis expectativas con la tecnología actual están resueltas. No es necesario que yo acceda a un nivel mayor por tener ese servicio y que me duplique mi plan de datos. Por tanto, todavía también en términos del negocio, de cuánto se cobra, de cuánto la sociedad está disponible para pagar mensualmente, todavía está en un proceso de aprendizaje, porque en América Latina solamente existen 5 redes comerciales desplegadas. Entonces, por eso a eso me refiero a la letra chica, ¿no? O sea, cautela, claro. Pedagogía, didáctica, eso. Rodrigo, lo último, porque respecto del acceso y en términos, bueno, hay auditores que nos escriben, por ejemplo, hay uno que nos comenta que vive en el centro, en el sector de la Plaza Brasil, pero que no hay fibra o que no todas las compañías llegan a ese lugar, llegan algunas, por ejemplo, aquí nos dice solo Movistar, PTR, en otros lugares incluso las compañías derechamente dicen que no tienen factibilidad en algunos determinados servicios, incluso como por ejemplo en la fibra óptica, porque o no es rentable o no llegan, derechamente no llegan. Y también, bueno, el reclamo, ¿para qué decir? Con las compañías, con quienes terminan brindándole el servicio a las personas. Hay varios reclamos, tú sabes, por servicios. Hay una que se ha popularizado bastante por entregar un mal servicio. Y entonces, ¿quién es el órgano que las fiscaliza, que las regula, que las personas pueden acudir en caso de tener problemas? Mira, hay varias formas de llegar. Pero lo primero, Simón, yo creo que para los ciudadanos que nos escuchan, decir que la inversión en el sector de telecomunicaciones en Chile, fundamentalmente inversión privada. No hay un actor público, ¿cierto? No hay un actor estatal, no, y los subsidios o el aporte de la inversión pública ha sido hasta ahora para desplegar infraestructura. A mí me tocó hacer la licitación de fibra óptica austral, el cable submarino que une Puerto Montt con Puerto Williams, donde no había forma de conectarse por territorio nacional. La gente que vive en Punta Arenas se tiene que conectar vía Argentina, los cables de fibra llegan por allá. Esto es un cable además que era estratégico, en fin. Entonces, un paso siguiente, que el Estado también debería tener una participación activa precisamente para motivar y generar los incentivos para ir cubriendo esa brecha, ¿ves? Porque
por ejemplo, si yo soy un emprendedor, ponte tú, y tengo un emprendimiento local de proveedor de servicio de Internet, no los grandes, en Chile existen como 86 proveedores locales de Internet, no te fijes tú en los grandes, ¿okay? Los que van a las zonas rurales, los que van a las zonas más apartadas, que dicen, mira, voy a hacer un emprendimiento para desplegar servicios de telecomunicaciones, voz, datos en esta localidad. Bueno, el Estado me podría dar una mano para poder mejorar o darme algún incentivo en términos de inversión para yo poder generar esta inversión en este lugar donde se necesita y quizás el mercado me está diciendo que no es rentable, pero las necesidades tienen las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. Entonces, ahí el Estado debería ser un actor mucho más creativo, mucho más innovador, mucho más promotor, ¿no? Donde sí, es verdad, hay que mejorar en aquellos espacios donde no hay servicio o donde hay una oferta limitada, voy a generar los incentivos para hacerlo. Porque no hay forma de hacerlo de otra manera. Y la institucionalidad tiene distintas formas de apelar a los buenos servicios. La mayoría de los reclamos que entran por la Subsecretaría de Telecomunicaciones tienen resultado favorable al usuario. Si tú haces un análisis, la autoridad lo puedes decir mucho mejor que yo, no sé, puedo decir un número, pero de los 100% de los reclamos que entran, en un 90% son resueltos a favor del usuario. Por tanto, siempre la entrada por la ventanilla de Subtel en el reclamo es mucho más eficiente para estos casos, ¿no? De alguna queja, de alguna... Sigue siendo. Y lo otro es CERNAC. Ahora, también es una industria, imagínate tú dices, mira, esta industria tiene más de 52 millones de servicios de telecomunicaciones desplegados. O sea, casi 2 servicios por nunca en el país que tienen algún servicio de telecomunicaciones contratado. Por tanto, es muy masiva. Entonces, la rigurosidad y la regulación es clave para una industria que va creciendo a los niveles que va creciendo en Chile. Y que se hace muy importante. Rodrigo, gracias por estar con nosotros esta noche, que te vaya muy bien. Igual, que estés muy bien. Igual, muchas gracias por estar, Rodrigo. Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, investigador de la Flaxo, la TAM Digital, ex subsecretario de Telecomunicaciones, hoy en la radio en el Día del Internet.